no me deja, pero sí, evidentemente yo acá señalé en rojo bien grande que por lo menos las tres que más se han repetido en todo este intercambio han sido juego, diversión, inocencia, y también ha sonado muy fuerte la cuestión de la emoción, cuando hablaban de alegría, sentimientos, lágrimas, ¿no? Esas fueron las que más han resonado en esta elaboración de, digamos, en el intento de definir, de caracterizar a la infancia en esta primera actividad. Bien, gracias Katia. Continuamos con el desarrollo teórico porque ahora vamos a poder hay una base. Vamos a poder contrastar todo esto, todo lo que pensamos, con lo que nos dicen los autores, ¿sí? Con aquellas personas que son especialistas en el tema. Y bueno, continuamos, profe. Bueno, miren, yo también estuve escuchando muy atenta y quiero hacer siempre la primera pregunta, si me están escuchando bien, si es perfecto, gracias. Y por otro lado, es que para empezar un poco, ¿no? A trabajar esto de el concepto de infancia, yo voy a necesitar compartir la pantalla y un power. A mí me deja, a ver, voy a intentar hacerlo ahora. ¿Se está viendo? Porque yo en este momento ya pierdo de verlas a ustedes. Ahí va, José, sí se ve. Bueno, ahora sí, entonces. Necesito que alguien sea mis ojos porque pierdo el grupo, ¿no? Con el que estoy trabajando. ¿Ya se cargó? Sí, José, ya se Sí, cargó, José, ya podés se puede ver. continuar, ya se Ah, bien, gracias. diapositiva. Gracias. Yo me fui a las diapositivas, ¿no? Bueno, pensar un poco, ¿no? En una formación docente destinada para docentes de nivel inicial, ¿por qué abordar el concepto de infancia, ¿no? Y por qué partir de esto. Es como, bueno, decía recién Caro, y mostrando este video tan interesante de un teórico argentino que habla sobre la construcción social del concepto de infancia, que es Eduardo Bufeló, y que yo también lo voy a retomar, ¿no? En este rato de precisando conceptos, podríamos denominar, ¿no? Nosotros trabajamos con niños, con niñas, ¿no? Nuestro trabajo es en permanente conexión con la niñez. Por lo tanto, es necesario tomarnos un tiempo para pensar qué es la niñez, porque es para esta niñez para la que nosotros seleccionamos contenidos, realizamos nuestras programaciones, nuestras secuenciaciones didácticas, es decir, todos nuestros procesos educativos, nuestros procesos de enseñanza, estamos pensando para un otro, y ese otro son las infancias, son los niños, son las niñas. Entonces, el equipo de formadoras, ¿no? Las invitamos a pensar sobre el concepto de infancia, para lo cual, bueno, ya tenemos una idea de conceptos previos o de saberes previos por donde vamos pensando, ¿no? Esto de la infancia. Vamos a tratar de trabajar un poco con la infancia como un concepto social, el siglo de los niños, y luego ustedes también van a avanzar un poco con esto de las infancias rurales, ¿no? En algo que ustedes también lo tienen muy hecho cuerpo, ¿no? Conocer las infancias en estos contextos rurales. Entonces, nuevamente vamos a necesitar las voces de ustedes. Estamos convencidas también que un proceso de formación como este se da con el encuentro de diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, acá todos vamos a tener mucho para aportar y eso es lo valioso de una formación. Somos todos docentes, todos profesores, entonces lo que yo no sé seguramente ustedes lo saben y vamos a ir construyendo entre todas este conocimiento, ¿no? Estos encuentros.
Y vamos a pensar esto. A mí me gusta siempre partir de preguntas. No, para mí siempre las preguntas son fundamentales porque me permiten abrir respuestas y nuevas preguntas, ¿no? Es más, Freire, uno de los pedagogos latinoamericanos referente de la educación popular, tiene un librito que se llama Pedagogía de la Pregunta, ¿no? Y es muy interesante porque nos invita también permanentemente a hacernos preguntas, ¿no? Distintas preguntas, si esto que estoy haciendo es para este grupo de niños, esta selección de contenidos puede ser la más adecuada. Bueno, en este momento, como nosotros vamos a hablar sobre las infancias, las preguntas que nos estamos haciendo tienen que ver con las infancias. Y escuchándolas a ustedes, no con mayor razón, esto de cómo llegamos a la noción de infancia que resulta tan natural para nosotros. Fíjense, ¿no? Porque cuando Caro les propone pensar palabras con infancia, ni siquiera necesitaban un minuto, ya sabíamos, ¿no? Infancia tiene que ver con esto otro tiene que ver con juegos, ¿no? Pero ¿siempre existió la infancia? Es otra pregunta, ¿no? Esto que para nosotros es tan natural hoy, hablar de infancia, ¿siempre existió? ¿Desde cuándo se nombra a este grupo particular, ¿no? Bajo la denominación infancia? Entonces, estas preguntas que nosotros queremos intentar responderlas, ¿no? Es lo que nos va a servir también como un disparador para que ustedes también comprendan que estas palabras con las que ustedes asocian el concepto de infancia no es desde siempre, ¿no? Y si lo escucharon a Busteló, habla de algunas instituciones que hacen a la construcción del concepto de infancia, ¿no? Pero luego ustedes lo van a rever a este videíto, es corto pero muy significativo en todas las cosas que va desarrollando este autor. Ahora, con respecto a estas preguntas, ¿desde cuándo se nombra a este grupo como infancia? ¿Es desde siempre? Para eso, miren, hay un autor, seguramente lo han escuchado en algún momento hablar o lo han estudiado. Si es así, me pueden ayudar a construir lo que dice este autor. Es un historiador francés que se denomina Philippe Ariès, y él tiene un libro muy interesante que habla sobre los niños y la familia en el antiguo régimen. Los niños y la vida familiar en el antiguo régimen. Cuando él habla del antiguo régimen, habla de las sociedades medievales, no de las sociedades precapitalistas. Ahora, ¿por qué estoy tomando este autor? Porque Philippe Ariès es un referente en las investigaciones sobre las infancias y las investigaciones sobre la construcción del concepto de infancia. Y esto nos resulta interesante tener en cuenta porque Philippe Ariès va a decir justamente en este libro que la infancia no existe desde siempre, así como nosotros la conocemos. Así con todas esas palabras con las que ustedes vinculan el concepto de infancia, no existe desde siempre, sino que es algo que empieza a construirse recién a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasaba antes de estos siglos? ¿No? ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, y en ese sentido, Philippe Ariès dice que en las sociedades medievales y en las sociedades precapitalistas, antes del desarrollo capitalista, algo que hay que tener en cuenta es que Philippe Ariès hace una investigación a los instantes y va a hablar de las sociedades modernas y feudales europeas, ¿no? Después vamos a ver un poco qué pasa con los latinoamericanos, ¿no? Pero es un autor que nos sirve para pensar más allá de que hable de las infancias europeas, ¿no? Él va a decir que en las sociedades precapitalistas no había una infancia, no había un niño o una niña, no como nosotros lo relacionamos ahora, lo conocemos y nos parece tan natural, tan naturalizado el concepto, ¿no?
Eso que existe en la Edad Media, las niñas, esto con respecto a que había una diferencia entre la educación que recibía un niño y que recibía una niña. Cuando hablo de la educación diferenciada, estoy hablando de educación no escolar, ¿no? Sino de cómo era educado un niño y una niña en esa comunidad. A eso es a lo que estoy haciendo referencia. Entonces, las niñas... Disculpa, Josefina, perdón que te interrumpa. ¿Podrías compartir en modo presentación tu PowerPoint? Porque las personas quizás que la están viendo desde el teléfono Perfecto. se ve muy chiquitito. Las gracias. Gracias, Katia. Denme 2 segundos. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir, ¿no es cierto? ¿Saben qué sucede con este tema de las tecnologías? Nosotros, los profes, estamos... ¿ahí se ve o no? ¿Katia? Todavía no. No sé cómo hacer Todavía para no. poner, para compartir y que salga la pantalla completa. No me da esa opción. Denos un segundo, chicas. Profe, eso lo configura directamente desde el PowerPoint. Y Ponga la después, opción abajo de sí, proyectar en pantalla completa y ahí le sale en toda su pantalla. gracias. Digo, pongo, o si no pongo presentación de diapositivas. Sí, sí. Lo que también podés hacer es hacerle zoom un poco para, si no lográs compartir la pantalla completa, la presentación en pantalla completa, podés hacerle zoom. Sí, o a los profes también que estén desde el celular, si pueden también ustedes hacerle zoom a la pantalla que se está proyectando para leer específicamente alguna palabra o algo, cuando se proyecte, ustedes hacen zoom así con sus dedos, digamos, para acercar alguna palabra, si necesitan leer o algo, ustedes lo pueden hacer desde su celular. Gracias. De todas formas, yo les digo que es una ayuda a memoria solamente y un orientador para no irme de tema, ¿no? No es que lo que yo es central, son como palabras que me sirven a mí. Ahora ya creo que está más grande. ¿Puede ser? Ahí. Ahora lo vamos a ver. Sí, ahora ¿Se se ve ve un un poco poquito más más grande? grande. Gracias. Sí, ahora sí. Gracias. Bien, lo que yo les iba diciendo entonces es que lo que ahí ven es Philippe Ariel, que es el autor. Esta es la tapa del libro, ¿no? El que estoy haciendo referencia, y estamos diciendo que a fines de, que durante la Edad Media, en las sociedades precapitalistas, o como las denominan algunos autores como Philippe Ariel, las sociedades del antiguo régimen, ¿no? Los niños y las niñas tenían tareas designadas en las comunidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, las niñas eran guiadas en la vida doméstica y eran preparadas también para su función reproductora, básicamente. Y los niños, una vez que ya habían desarrollado sus capacidades psicomotoras, ¿no? Ingresaban a la sociedad directamente y formaban parte de las responsabilidades de la sociedad. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O qué es lo que Philippe Ariel nos quiere decir? De que no había una diferencia entre el niño y el adulto, sino que los niños eran considerados como adultos en miniatura, ¿no? Como lo denomina tal cual Philippe Ariel, o bien hombres pequeños, ¿no? Esta era la consideración de la infancia. No existía de alguna manera, ¿no? Durante las sociedades del antiguo régimen, este grupo social, como nosotros lo conocemos ahora, la niñez, ese grupo social, no existía, sino que comienza a hablarse de infancias
y acercarse un poco al concepto que nosotros tenemos, a la idea que hemos naturalizado de infancia, recién a partir del siglo XVII, XVIII, cuando ya estamos en la modernidad, ya caminando varios siglos de la modernidad. Por lo tanto, ¿no? La categoría de infancia tiene un origen histórico, ¿no? Esto es lo que nos interesa remarcar con esto, que la categoría infancia, la categoría niñez, tiene un origen y lo podemos distinguir, ¿no? Su origen en estos siglos. ¿Qué es lo importante de estos siglos? Y hay algo que es interesante y que quiero hacer referencia, me estaba olvidando, a las palabras que ustedes fueron nombrando, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el amor, tiene que ver con las sensaciones. Esto que ustedes nombraron carecía durante las sociedades del antiguo régimen. No se identificaba a los niños con el amor, no era los niños y las niñas, no estaban en la familia para ser queridos. Sí existía, obviamente, y esto lo dice Philippe Arié, algún vínculo y alguna relación, pero no era la normalidad, ¿no? No era lo común, ¿no? Vincular a las infancias con los afectos, ¿no? Eso comienza en el siglo XVII. Recién vamos a empezar a vincular a las infancias, vamos a empezar a construir a las infancias de la mano de dos instituciones fundamentales, algo que también en el videíto lo hice de manera muy rápida, pero por eso ahora nos vamos a detener un poco. Cuando digo el video estoy hablando de Eduardo Vitolo. Hay dos instituciones que son centrales en el siglo XVII, ya hablamos fines del siglo XVII. Una tiene que ver con la familia y la otra tiene que ver con la escuela. Y aquí empieza a haber una relación en las familias con los niños desde un lugar más del afecto, ¿no? Entonces empezamos a pensar en esa familia que a ese niño es querido, ese niño, hay afecto para ese niño y que además es un hijo que debe ser educado. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de la educación ya sí entendiéndola como una educación escolar, no vinculada a la institución escuela. Y las escuelas, que también es central en este sentido, otra institución, es central ¿por qué? Porque empieza a diferenciar una institución que va a ser destinada solamente para este grupo social y no para para toda la sociedad o toda la comunidad, como sí podemos diferenciar en las sociedades del antiguo régimen. No hay diferenciación en el espacio público entre lo destinado a las infancias y lo destinado al adulto. No hay una diferenciación entre el adulto y las infancias. Esto sí aparece con la escuela, que es entonces fundamental cuando hablamos de la aparición de la escuela, que hay un espacio que es diferente al del adulto, ¿no? Es un espacio destinado a la infancia. Si bien es un espacio donde encontramos al adulto cuidando, enseñando a los niños, pero no es un lugar destinado a los adultos, sino que es un lugar pensado para los niños. Y sí, a partir del siglo XVIII aparece otra característica que es central, que es fundamental, ya sí con las familias y cómo las familias comienzan a pensarse de una manera más privada, ¿no? Hay una vida que es social, pero la familia tiene que ver con una característica endógena, con el mundo privado, con una intimidad privada, donde los niños ahí van adquiriendo una identidad de esa familia, ¿no? Una identidad construida a partir de una vida privada en los vínculos que se van generando hacia el interior de cada familia. Entonces, fíjense que es importante tener en cuenta entonces que cuando hablamos de infancias es un concepto
que empieza a tenerse en cuenta recién a partir de fines del siglo XVII, principios del XVIII, empezamos a hablar de infancia y de la mano de dos instituciones que son centrales, la familia y la escuela. Les traje algo que me pareció también interesante como para ver por qué hablamos de sociedades donde no hay niños, sino adultos en miniatura. Philippe Arié, que es interesante y seguramente quienes han leído a este autor, saben que él hace un estudio de las infancias y sobre todo de las infancias del antiguo régimen a través del análisis y la interpretación de obras de arte, ¿no? Entonces, a partir del análisis de estas obras de arte, él puede ver que no existió infancia siempre. ¿Y cómo lo puede ver? Fíjense, y ahora paso, esta es una pintura que se denomina Juegos de Niños, fue realizada en 1560, ¿no? Pieter Bruegel es el autor de esta obra, ¿no? Y lo que acá se puede ver son muchos niños jugando. Hay más de 80 tipos de juegos, ¿no? En esta pintura aparecen muchos niños jugando a diferentes juegos. Pero cuando uno se arrima a esta pintura, lo que ve es lo siguiente, por ejemplo, los niños con rostros, los cuadraditos que están rodeando a la pintura, a toda la pintura, son partes, ¿no? de esa pintura. Y cuando uno hace foco en algún lugar de esa pintura, puede notar que son niños, pero con gestos, con rostros adultos y con ropa de adultos, jugando, pero por eso es que Philippe Arié dice que son adultos en miniatura. No hay una diferencia en este sentido de usar diferentes vestimentas, ¿no? Ni se tiene la imagen, ¿no? De rostros diferentes, ¿no? Entonces estamos viendo de que son adultos en miniatura. Esta, justo la que está abajo de la obra completa, no se puede ver aún con mayor precisión el rostro y las vestimentas de estos niños, ¿no? Que tranquilamente, si uno no tuviera en cuenta cuál es el título de esta obra, y tomaríamos una parte solamente, pensaríamos que son adultos jugando, ¿no? Esto como para poner un ejemplo de qué es lo que está diciendo Philippe Arié y por qué de alguna manera él con sus estudios estaría llegando a esta cuestión de que la infancia no es un concepto que existió desde siempre, sino que es un concepto que se vincula con la modernidad. Hasta acá. ¿Se me va entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Hay algún inconveniente? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Pueden poner el dedito así, usar el chat, hacer con la cabeza. Gracias, Miriam. Miriam Alvarado, a ella la estoy viendo y me está diciendo que muy bien. Nelly Da Paz también. Sí, yo quisiera aportar algo de las vivencias, digamos, ¿no? Es la primera vez que entro, ¿no? Yo no entré la vez pasada. Recién entro ahora, de la escuela de Pozo La Mora. Bueno, estas digamos, costumbres que tenía en la antigüedad, en la parte rural, todavía se ve. Por ejemplo, que el varón es el que tiene derecho a la educación, la mujer, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la casa, la administración de la casa, saber coser, tejer, bordar, bueno, y todo eso, la atención de los hijos, la procreación, por supuesto. Todavía hay rasgos de eso, de esa antigüedad. Mi papá me sabía contar que, por ejemplo, mi abuela le pagó el estudio a su hermano mayor.
y a él no se lo pudo pagar, y eran profesores que iban a la casa, y no se diferenciaba, es verdad, hasta esa época que mi papá era chico, no se diferenciaba, digamos, el trabajo lo hacía el chico como el grande, a la par del grande, de la persona adulta. Entonces no se respetaba ahí todavía la infancia, ¿no? Y hasta ahora hay casos en la ruralidad que se ve que no se respeta todavía eso, pero por ignorancia, ¿no? No es porque no quieran, sino que ignoran ellos que hay derechos de los niños, que ya tienen que ser tratados de otra manera. Es ignorancia más que nada. Eso quería aportar. Muchas gracias, Nélida, fundamental, porque cuando yo volví a hacer estas lecturas, pensé como vos, ¿no? Dije, y bueno, pero ¿qué es lo que está pasando con la ruralidad? Algo cambió, el mundo cambió, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero esto de los roles marcados de niñas y niños es algo que todavía tenemos que seguir revisando, ¿no? Así que muchas gracias por el aporte, muy valioso, muy valioso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que hay una construcción social, que eso tiene que ver la infancia, vamos a ver que es una categoría como una construcción social, y no solo como un dato de la naturaleza humana, y que hay diferentes tipos, diferentes infancias de acuerdo a los diferentes contextos culturales. Hay algo que también quiero marcar en esto porque voy a ir avanzando para dar paso a las otras actividades y no cansarlas tanto con el conceptual. No se trata, hay otro autor que se denomina Foucault, que es un filósofo, que va a decir que se trata de un sujeto atravesado de influencias sociales, políticas, culturales, que están históricamente determinadas. Y es un sujeto producido y sujetado a un determinado orden dominador. Yo estoy teniendo en cuenta también lo que plantea Sandra Carli, quiero traer, como para redondear esto, ¿no? Es decir, que las infancias y en la construcción del concepto infancia desde una mirada social, también es muy importante la experiencia que van teniendo los propios niños de lo que es ser infante, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con marcos teóricos, ¿no? Que tienen una influencia en las sociedades, y esto cuando hablo de marcos teóricos estoy hablando tanto de la antropología como la pedagogía, la pediatría, la psicología, que han estudiado las infancias, sino que también tiene que ver con cómo las sociedades vamos entendiendo a estas infancias y cómo los propios niños van teniendo ellos y construyendo ellos sus propias infancias a partir de sus experiencias. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros estamos analizando en este momento tiene una dirección que va en las infancias y cómo ellos van a vivir las infancias, ¿no? En sociedades donde no existe concepto de infancia o infancias desde un determinado concepto, se vive desde ese lugar, los niños viven desde ese lugar de infancia, mientras que si se habla de infancias libres, plenas de derechos y demás, vamos a ver las infancias desde otro lugar. Entonces, esto de alguna manera es lo que nos invita también a pensar y nos aporta Sandra Carli. Hay algo que entonces me interesa que vamos teniendo en cuenta. La infancia es entendida entonces como una institución social que tiene que ver con el vínculo con los adultos y viceversa, porque cómo se siente el niño que es niño tiene que ver con la relación y el vínculo que va construyendo con los adultos, ¿no? Y los niños además son actores sociales, ¿no? Pero ser actor social en esta sociedad significa que los niños son un grupo minoritario y que no tienen, en ese sentido, el mismo poder que el resto de la sociedad para poder construir ellos mismos sus propias exigencias de lo que es ser niño, ¿no? Entonces estamos con actores sociales que forman parte de un grupo minoritario y de menor poder.
¿no? Con una falta de poder en ese sentido. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 4 dimensiones que son centrales para entender el concepto de infancia. Es un carácter universal, abstracto, pero también es institucional. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos decir que niños son desde el nacimiento hasta los 8, 9, 10 años, ¿no? Estamos hablando de las edades y de una categoría que es universal. Pero cómo se vive en cada cultura la experiencia de ser niños, esa es otra cuestión. Es ahí donde aparece, ¿no? La infancia como una institución social. La podemos analizar desde su variable histórica, para lo cual he traído, ¿no? A Philippe Arié, por ejemplo, con su multiplicidad como experiencia, como los niños, los sujetos infantiles viven su infancia, y además desde su heterogeneidad. ¿Qué significa esto? No hay una única manera de entender las infancias. Entonces tiene que ver con un concepto que también es heterogéneo en ese sentido. Antes de olvidarme, voy a volver a esto, se me pasó esta filmina, es que el siglo XX es denominado el siglo de los niños, ¿no? Y si bien el video que pasaron de Bustelo explica por qué, ¿no? Vamos a tener en cuenta nuevamente lo que nos está diciendo este autor. Hay dos, es el siglo de los niños en relación también a empezar a mirar a las infancias que han quedado desprovistas, que han quedado huérfanas después de 2 guerras mundiales que se han sucedido en el siglo XX. Entonces, luego de finalizada cada una de esas guerras, aparece un marco de una declaración de derechos de los niños, que no es una convención, una declaración de los derechos de los niños, para proteger a esas infancias que han quedado huérfanas, desprotegidas, no propio de lo que significan las guerras mundiales. Tenemos dos declaraciones de los derechos de los niños, estuve anotando, ¿no? Y que coincide con las guerras, las 2 primeras guerras mundiales, y después tenemos ya sí una convención sobre los derechos de los niños. Esta convención, ¿no? Es de 1989, o sea, a fines del siglo XX, y es incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994, durante la presidencia de Saúl Menem. En el artículo 75, incisos 22 y 23, son fundamentales estos incisos, porque no solamente porque esta convención es incorporada a la Constitución Nacional, sino porque además establece que la Convención sobre los Derechos de los Niños tiene el mismo rango que una Constitución. O sea que es tan importante para el marco jurídico argentino la Constitución como la Convención. Están en el mismo plano de igualdad, ¿no? Los tratados internacionales de derechos humanos. Y además, ¿no? En lo que establece el artículo 75 y el inciso 23, si mal no recuerdo, es que el Estado tiene que garantizar medidas de acción positiva para poder hacer que estos convenios, estos tratados internacionales puedan garantizarse. Por eso se denomina también el siglo de los niños, y es importante, ¿no? Todo lo que ustedes fueron mencionando, porque algunas vinculaban a las infancias con los derechos. Y si ustedes tienen ganas, yo les sugiero, y como para poder entender un poco más esto, de lo que estamos hablando en esta formación, es José, ¿sí? quería hacer algunos aportes de acuerdo a lo que estuve leyendo en el Dale, chat, Caro. con respecto primero que nada, al trabajo infantil, que aún sigue existiendo, a pesar de que los niños poseen estos derechos, y ustedes mismas lo ven en la ruralidad, ¿no?
por ahí los papás que se tienen que dirigir a otras zonas para mejoras laborales y se llevan a los niños, y los mismos niños también colaboran en ese trabajo de las familias, ¿no? Acá nos dice Graciela que hoy en día en zonas rurales hay niños que realizan tareas de adultos. También en algunos casos los padres no toman al nivel inicial como obligatorio, ¿sí? Y lo mandan a la escuela, ya sea por el comedor, que se está tratando de rever esta situación por parte de la institución para que los padres cambien esa mirada que tienen de la escuela. En especial, en los originarios se da esta situación, ¿sí? Cómo se puede ver esto que mencionaba Nélida, de lo antiguo, hoy en la actualidad, aún lo seguimos viviendo y lo seguimos padeciendo. Es interesante porque tiene que ver con, pero lo importante, como decía recién también una de las colegas que habló, es empezar a pensarlo, ¿no? Y empezar a construir y desconstruir determinadas prácticas. No es algo que lo vamos a resolver en este curso de formación, seguramente, que son prácticas que ya tienen que ver hasta con cuestiones que se vienen desarrollando permanentemente también, ¿no? Entonces, es importante, nosotros me parece que lo central es que no estamos emitiendo juicios de valor sobre las cuestiones que van sucediendo, ¿no? Sino que interesante es analizarlas, hacernos preguntas y además sostener determinados conceptos y marcos teóricos y marcos legales, porque como siempre suceden, los cambios sociales no se producen a partir de una convención, a partir de una ley de derechos, sino que los cambios sociales se van produciendo lentamente y a medida que hay, como bien lo está indicando el nombre, cambio social que tiene que ver con un cambio en la conciencia individual y en las conciencias colectivas de las comunidades. Me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo te agradezco que leas el chat porque como yo estoy con la pantalla en el Power, me voy perdiendo eso. Y quisiera para terminar, ¿no? En sugerirles, si tienen ganas, hay un documental que se llama Bebés, ¿no? Un documental se llama Bebés que está contando sobre la historia de 4 niños, ¿no? Uno es de Estados Unidos, otro de Namibia, otro de Mongolia, otro de Japón, ¿no? Y van mostrando cómo son las vidas de cada uno de estos niños, como para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que trae las infancias o el concepto cuando lo queremos mirar desde una perspectiva de una construcción social e histórica. Yo quisiera, no sé si sigo compartiendo porque ahí en presentación. Quisiera terminar con esta sugerencia que les estoy haciendo, para no cansarlos más. Y bueno, no se me copia en este momento este link, no se me está copiando ahora, pero si ustedes quieren lo vamos a subir entonces, porque no lo puedo proyectar desde mi computadora, parece. Al no poderlo, pero sí lo puedo hacer. Bueno, entonces voy a ver cómo lo hago, como para terminar, más adelante se los comparto, es 1 minuto este videíto. Y nada más vamos a continuemos entonces con el Profe, sí se está proyectando la pantalla todavía. Sí, pero el link que tengo acá no me permite ingresar a este videíto. ¿Se entiende? Pero yo voy a ver si lo puedo hacer desde otro lugar. Mientras tanto, la vida sucede. Yo este tiempo fui aprendiendo que
los tiempos en la presencialidad son unos. Y en la virtualidad, cuando hay espacios muertos, son eternos, pareciera, ¿no? Así que estoy entendiendo. No lo puedo compartir, lo busco y se los comparto en un ratito. Pero me interesa esto, que haya quedado claro en más o menos algunos conceptos y agradecerles los aportes que fueron haciendo en el chat y enseguida, ¿alguna pregunta? Antes de nada, ¿alguien quiere hacer otro aporte? ¿Todo bien? ¿Clarísimo? Miriam Alvarado quiere hablar, José. Sí, perfecto. Sí, Miriam, te damos la palabra. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente. Bueno, con respecto a lo que estaban hablando hace rato, yo trabajaba en una escuela hasta hace poquito, una escuela de una comunidad de pueblos originarios de la etnia Wichí en Lote 75, Tierras Fiscales. Ya trabajo hace como 16, 17 años ahí, y cuando yo llegué a la comunidad, era una sociedad muy patriarcal, digamos. Era el papá y, bueno, los hijos y las mamás ocupan el segundo lugar. Incluso se notaba mucho cuando yo los iba a sentar en las mesitas, se separaban por mesas, ¿sí? Eso era automático. En los juegos en el patio también te costaba un montón que le den la manito los varones a una nena. Cosas básicas que para uno son normales, para ellos no. Ellos estaban muy, muy marcado eso. Bueno, con el trabajo de tantos años se ha logrado ir cambiando la mentalidad, aparte que, bueno, la misma sociedad ha ido cambiando, son mamás más jóvenes y digamos como que han, ellos han buscado, las mamás han tomado cierto liderazgo también en la comunidad, hacer su centro de madres, su salón comunitario, entonces ha ido cambiando la mirada, ¿sí? Ese nada más era mi aporte, ¿sí? Muchas gracias, pero fíjense que es lo que decíamos, ¿no? Es de a poco, es un cambio social que se va produciendo. Y la mirada de la escuela también es importante en ese sentido, la participación y el vínculo que uno vaya haciendo con las comunidades desde el respeto, siempre desde el respeto, ¿no? Y tejiendo puentes. Eso me parece que también es fundamental tener en cuenta, ¿no? Conocer la comunidad donde nosotros estamos, por esos conceptos de la infancia tiene que ver y está ligado a un contexto, ¿no? Y desde ahí vamos a poder ir haciendo un trabajo pedagógico, un trabajo educativo, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que ustedes puedan complejizar sobre conceptos de infancia, ¿no? Y además tenerlo en cuenta a la hora de sus propuestas y de su programación, ¿no? Ese es el sentido, digamos. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a seguir intentando encontrar este video para subir. No sé si hay alguna profesora que quiera realizar otro aporte. Claro, ahí en el chat varias personas están justamente señalando esto que ustedes compartían y me parece que es importante revalorizar el rol del docente en estos contextos porque es un agente de transformación, ¿no? Y esto se ve claramente cuando los docentes se reúnen con las familias, hacen talleres de concientización, dialogan, participan constantemente y hacen poner a la luz o visibilizan algunas situaciones que quizás ellos la tienen naturalizada, ¿no? Y esto, como dice Josefina, siempre con el respeto, yendo de a poco, porque claro, uno no debe ir al choque contra lo que ya tiene la comunidad como algo natural, pero eso no quita que el docente sigue siendo un agente importante de transformación cultural. Entonces, revalorizar esa figura del maestro y lo vemos cotidianamente. Ahí en los mensajes leía yo esto que dicen las colegas, que cómo es tan distinto trabajar en las comunidades rurales,
donde la mirada hacia los niños y hacia la escuela es distinta, ¿no? Y me parece muy rico que podamos todos compartir lo que los docentes viven en esos contextos para poder empatizar con las situaciones particulares que tiene cada lugar. Interesante, hay una colega, Débora Romero, dice muy interesante la mirada desde el lugar que se le da a la infancia, desde la diversidad cultural, y entre esa diversidad el derecho de los más vulnerables, trabajo en modalidad de educación especial, y es largo el camino que aún nos falta recorrer. Totalmente es larguísimo, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que la escuela y nosotros nos estamos formando, estamos analizando y estamos debatiendo conceptos de infancia tomando autores. Y varios autores tienen toda una vida investigando sobre infancia, como Sandra Carri, Eduardo Tupeló, bueno, Philippe Arienia, todo lo que vamos nombrando. Pero nosotros estamos reunidas porque creemos que por acá es por donde tiene que ir nuestras prácticas, ¿no? Empezando a poner en crisis, poner en cuestión lo que nosotros pensamos que se entiende cuando hablamos de infancia, tomarnos un rato para analizar esto y volver a leer. No, ¿por qué lo hacemos? Porque somos educadoras, ¿no? Formamos parte del Ministerio de Educación y somos docentes. Quien no es docente, quien es solamente mamá o papá, ¿no? No pasan por una escuela de familia donde empezamos a analizar esto. Están encargados de la crianza y del cuidado y de otras cuestiones. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros estamos analizando acá no es algo que es analizado por toda la sociedad y todas las comunidades, pero sí nos puede servir para que nosotros incorporemos o tratemos de introducir algo de esto en las comunidades. Y otra cosa que me interesa marcar es que es muy finito la línea por donde nosotros nos movemos cuando estamos en comunidades rurales o comunidades indígenas, ¿no? Es muy, muy finito. ¿Por qué es finito? Porque cuando hablaba recién de cambios sociales, nosotros tenemos que, y la educación en su conjunto aporta al cambio social y lo viene haciendo históricamente, pero no tenemos que llevar a una aculturación, es respetando también las culturas, y es ahí donde yo veo que hay una línea finita para no caer en un proceso de aculturación, ¿no? Tenemos que saberlo y tenemos que analizarlo, y por eso tenemos permanentemente que reflexionar sobre nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿no? Para ayudar a construir mejores sociedades, ¿no? Mejores comunidades, pero sin invadir, sin ir contra, ¿no? Una determinada cultura. Entonces tenemos que saber analizar esto, ¿no? Que forma parte de los derechos de los más vulnerables, los derechos de los niños, los derechos de las infancias, tenemos que saberlo. Recién la colega que hablaba decía, muchas veces no se cumplen algunas cosas por ignorancia. Si hay un desconocimiento, no puedo llevar adelante algo que no sé muy bien de qué se trata. O sea que tenemos mucho camino para recorrer, y las docentes en los contextos rurales son fundamentales. El otro día estaba leyendo que Salta, a diferencia de las otras provincias de la Argentina, es la que más diversidad tiene en contextos rurales, ¿no? Entonces fíjense si nosotros, y a mí eso me parecía sumamente importante, porque nosotros en esta formación tenemos toda la diversidad cultural de la provincia, cosa que no sucede cuando hay formaciones para docentes, ¿no? De capital solamente. Acá nosotros nos podemos dar el lujo de decir que está toda la cultura de la provincia, ¿no? En este momento, en este lugar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que darle realmente valor y ponerlo en valor. La educación en contextos rurales viene haciendo cosas, ¿no? Que están empezando a ser tomadas por escuelas en contextos urbanos, ¿no? Como el de armar agrupamientos, y no en agrupar a los niños por edad, sino agrupamientos por competencias, por intereses de los niños. Y me parece que es momento que las investigaciones educativas empiecen a mirar mucho más a la educación rural, para que de ahí vengan propuestas
no pedagógicas. Así que bueno, esto me parece fundamental como para cerrar y agradecerles todas el interés del chat y continuar con todo. Yo parece que los voy a aburrir conceptualmente, pero tratar de que sea algo más grande, ¿no? Si no hay más nada, podemos continuar. Esta charla la Ay, tomamos como un respiro. justamente, Josefina, ahí en el chat se está produciendo este debate interior que es o transformamos cultura o preservamos cultura, ¿no? Porque la verdad que es, como vos decís, un hilo muy delgado, ¿no? Cuando uno se pone en una posición quizás de ir a romper con algo que está instalado en la comunidad. Y cuando hablamos siempre de transformar la cultura desde el ámbito de los niños, es cuando queremos visibilizar que en algunos lugares el niño es muy maltratado y quizás eso es lo que hay que ir transformando, ¿no? Pero siempre hay que tener el otro lado, que es preservar la cultura. Hay muchas cosas ricas y propias de la identidad de las comunidades que hay que seguir gestionando para que se preserven, ¿no? Y este cuidado que tenemos que tener frente a estas comunidades, especialmente los que somos de otro contexto y vamos a trabajar en esos ámbitos, ¿no? Y la verdad que es una tarea muy difícil, ardua, como decían ahí en el chat los colegas, pero es muy interesante reflexionar y que vamos viendo desde cada lugar de nosotros mismos cómo podemos aportar para favorecer a las culturas tan diversas que tiene nuestra provincia. Bien, acá están los aportes que están dando los colegas acá en el chat. Nos permiten retomar un poco lo que plantea Lambert Santos, ¿no? Así como Josefina plantea que existen múltiples infancias y que tiene mucho que ver con los contextos en donde estas se van a ir desarrollando, donde los niños van a ir creciendo, Lambert Santos nos plantea que no solamente existe un tipo de ruralidad, porque generalmente nosotros pensamos en ruralidad desde una concepción urbanizadora, pero él nos plantea que la ruralidad también es diversa, y seguramente ustedes pueden observar esto en sus propias prácticas, en sus propias instituciones. Seguramente los niños que crecen, nacen y crecen en la zona de los valles van a tener prácticas muy diferentes a los niños que nacen y crecen en las zonas más de las yungas, de las selvas, ¿no? Porque él habla de una ruralidad también como una construcción que se produce a partir de categorías, que tienen mucho que ver con lo que es la dispersión de la población, las formas en que las comunidades se estructuran y la posibilidad de acceder a estos lugares, porque esto va a determinar las diferencias que existen entre una región geográfica y otra, lo cual nos permite hablar no solamente de una ruralidad, sino que de múltiples ruralidades. Y también se suele pensar, él plantea esto, que se suele pensar que la masividad de los medios de comunicación hace que todos estemos interconectados, vinculados, y que estas zonas que antes creíamos que eran totalmente alejadas, hoy también están en contacto con las zonas urbanas. Pero él llama la atención a esto, no perder de cuenta que en estas zonas todavía existen estas dificultades de comunicación, donde la tecnología no ha incursionado, porque como ustedes saben, son zonas en las que muchas veces no tenemos ni siquiera los servicios básicos que tienen que ver con la electricidad, con agua potable. Entonces, existen múltiples ruralidades que van inclusive desde zonas rurales, en donde la línea de división entre lo que es ruralidad y urbanidad está muy desdibujada, a zonas rurales totalmente alejadas y cerradas, en donde es difícil el acceso. Y eso seguramente ustedes son testigos de estas situaciones, de estas múltiples ruralidades. Ahora yo les voy a pedir a todas ustedes una actividad muy rápida. Yo voy a necesitar seguramente todas las que ustedes deben estar
en este momento en sus casas, le voy a pedir que vayan en 10 segundos, 30, 20 segundos, corriendo a buscar una media, lo más colorida, la más rara, la más loca que tengan. Porque esto nos va a permitir luego organizar nuestra actividad de participación. Así que vamos a dar, yo voy a contar hasta 20 y ustedes tienen que traer, hacemos un concurso de medias locas, tienen que ser la más rara, la más extraña que ustedes tengan en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la más loca se lleva un premio, se lleva un punto. 8, 9, 10, 11, acá ya estoy viendo la media de Miriam Alvarado, es una toda rayada, toda bien loquita. A ver, ¿quién más me quiere mostrar sus medias? Dice, acá veo una espectacular, llena de colores flúor, rombos. Esa está muy buena, esa está buenísima. A ver, queremos seguir viendo medias coloridas, medias locas. Buscamos la media más rara y la mostramos. Activamos el micrófono, la cámara y la mostramos un segundito. Acá Natividad Descarrizo nos tiene una media rayada. Esa me encanta porque esa tiene dedos inclusive. Esa tiene dedos. A ver, ¿quién más tiene una media rara, loca? A ver. Todo de la Mujer Maravilla. Yo, aquí. A ver, voy a ver, activen el micrófono. Ahí está, ahí la estoy viendo. Estoy viendo, a ver la de... Yo tengo una acá. Con corazones. Bien, esta, con corazones y huesitos. Mire, profe, la mía. Una con rompecabezas, esa me encanta. Con nubes. Rayadas, con nubes. Con perritos. Acá ve la de Azucena, que no la puedo ver. Con ojitos. Con símbolos. Con pescados. Sí. Aquí, profe, en media. A ver, yo voy a mirar. Yo tengo acá voy a mirar para otro lado, pero es porque tengo la computadora al lado. Están buenísimas. Muy bien. Espectacular. Tan espectaculares todas sus medias. La verdad que no me imaginé que iban a tener medias tan coloridas. Buenísimo. La limpita, ¿no? Menos mal, agradecemos que estamos a través de la virtualidad, que nos va a evitar, como acá dice nuestro colega, algunos aromitas. No, Katy, no sabemos de dónde los trajeron. no está así la mía. nomás y cruces. Están muy buenas. Dicen que todos pongan las medias, Sí, aquí nos vieron, sacan la una foto, ahí nos está sacando una foto la profe Sofía. La profe Sofía nos está sacando una foto, así que pongamos las medias en las cámaras, nos pide. Vamos a levantar todas las medias. Eso. Activen la cámara. ¿Ya está activada? Yo tengo esta misma media. Justo se me perdió una, capaz que es esa, la que tiene Norma Graneros, la que es la que puso que quitó, esa, justo se me perdió esa. Sí. A mí también, entonces es la de usted o es la mía, porque a mí también se me perdió. No saben, bueno, ¿ya sacaron la foto? Sí, ya está, ya saqué la foto. Muy linda todas las medias. Buenísimo. Así como ustedes, y pudimos ver que cada uno tiene una media completamente diferente, yo no creo haber visto dos medias iguales, excepto con Norma Graneros, que hemos coincidido con esa media, pero después, de todas las medias que ustedes me han ido mostrando en pantalla, yo no he visto que se haya repetido un modelo o diseño. Lo mismo pasa con nuestros niños, con los niños que asisten al jardín. Ninguno es igual a otro, porque como decía Josefina, planteaba, la infancia es una construcción
es un proceso de construcción social que se vive a partir de las vivencias que uno tiene en un determinado contexto social, político, histórico y cultural en un momento dado. Ahora yo los voy a invitar a que ustedes, así como me trajeron las medias, también nos traigan ahora en este momento a nosotras referencias con respecto a los niños que ustedes tienen en este momento a cargo. Van a tomar estos conceptos que se plantearon antes de la infancia como un proceso de construcción, como un proceso como un concepto que no está quieto, sino que constantemente se va reformulando a medida que las investigaciones y las múltiples disciplinas van realizando aportes. Se trata de un concepto multidimensional, multidisciplinar. Yo les voy a pedir ahora a ustedes que a partir de esto nos presenten a su grupo de niños. Les voy a dar unos 2-3 minutitos para que ustedes lo puedan, si tienen en este momento una hojita, un lápiz, una lapicera, para poder organizar las ideas, escribirlo y después compartir. ¿Cómo lo vamos a compartir? Yo voy a pedir que de acuerdo, por ejemplo, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a decir, en este momento está habilitado a compartir a su grupo, a presentarnos las características de su grupo, a aquel que tenga una media que tenga corazón. Y aquella persona que me mostró una media, que yo en este momento no me acuerdo quién tenía media con corazones, le vamos a otorgar la palabra para presentarnos a su grupo de niños a partir, ¿no?, de estos conceptos de infancia, de nuevas infancias. Y también quiero que hagan un balance ustedes entre estas infancias que hoy tenemos hoy en día con respecto a las que ustedes vivenciaron, la infancia que ustedes vivenciaron. ¿Qué diferencias ven? ¿Qué similitudes se encuentran también? Así que en este momento vamos a pensar, vamos a elaborar nuestra presentación de nuestro grupo de niños, teniendo en cuenta las particularidades del contexto en donde nos encontramos, esta idea de infancia como construcción, en donde repercute lo político, lo social, lo económico, lo cultural, y también esta infancia actual con el concepto, con la idea de infancia en el pasado, la que yo vivencié cuando yo era niño o niña. Así que les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo puedan hacer en lápiz, con lapicera o en una hojita para tener más clara la idea al momento de compartir. Acá me están preguntando si pueden compartir por el chat. También lo pueden compartir por el chat, pero la idea es que también escuchar las voces de ustedes. Nosotros queremos, a lo que ustedes escriben, le queremos dar voz, le queremos dar una presencia. Por eso nos interesa mucho escuchar las voces de ustedes. Pero obviamente también lo pueden hacer a través del chat. Le vamos a pedir a Sofía que nos acompañe con alguna música mientras vamos escribiendo esta consigna que nos vas diciendo, Katy. Debes brindar amor para después
Muy bien. Espero que este tiempo haya sido lo suficiente como para que ustedes puedan elaborar una presentación muy sintética, pero a la vez representativa del grupo de niños que ustedes tienen a cargo y que en este contexto los han podido conocer a través de la virtualidad. Y seguramente al tener salas de multiedad, son niños que ustedes ya con los cuales ya han trabajado en años anteriores. Y antes de darles la palabra a ustedes, acá Miriam Silve nos dice características de mis niños de la escuela Fortín, límite entre Chaco y Formosa. Nos dice, son niños soñadores, creativos, libres, muy autónomos, y nos pone con letra mayúscula en gran desventaja. Esto a mí me trae a colación lo que plantea Sandra Carli cuando nos dice que existen múltiples autores que hablan de una desaparición de la infancia. Y esto tiene que ver, está en estrecha relación con lo que es la intervención de los medios de comunicación, porque consideran que la infancia ha surgido con el texto, con los libros, con la parte de medios de comunicación que tienen que ver con textos escritos. Y plantean la desaparición a partir de la incorporación de los medios audiovisuales, de las pantallas, del excesivo uso de pantallas. Sin embargo, ella nos dice que no, que la infancia no ha desaparecido, pero que sí existen situaciones en donde los límites están muy desdibujados, en donde estas infancias han tenido que ponerse hombro a hombro para sobrevivir con el adulto. De esta manera está perdiendo todos sus derechos, el cumplimiento de todos sus derechos a ser niños, a la educación, al juego, a la recreación. Ella nos dice que la infancia, en algunos contextos, no en todos, está en una situación de crisis, en una situación en donde debe asumir responsabilidades que le son propias a los adultos. Pero ella nos plantea este hilo de esperanza, la infancia no ha desaparecido, sí se ha transformado, sí ha ido cambiando a lo largo de los años, a medida que también las sociedades han ido cambiando, pero la infancia no ha desaparecido, pero debemos prestar mucha atención a estas infancias en crisis, como lo plantea acá nuestra colega, a esas infancias que están en desventaja. Y acá, Katy, y acá podemos nosotras, en la urbanidad, podemos verlo en la escuela, nosotras lo vemos, cuando los hermanos mayores se tienen que hacer cargo de los más pequeños, ¿sí? Un hermano de 5º grado que tiene que llevar a su hermano a la escuela, que lo tiene que retirar, que le tiene que dar la merienda, ¿sí? Estos niños, porque son niños, y van tomando actitudes del adulto, porque la mamá o el papá tiene que trabajar todo el día y tienen que tomar esas responsabilidades que no les corresponden. Quería agregar eso con respecto a las zonas urbanas. Ahora seguramente ustedes en esta caracterización nos van a poder ir dando quizás ejemplos de estas situaciones que se consideran muchas veces, si bien en el encuentro pasado dijimos que los contextos rurales son contextos de posibilidades, que no lo teníamos que ver como contextos desfavorecidos, pero en cuanto a los conceptos de infancia, íbamos a notar que existe una diferencia con las infancias urbanas. Las infancias rurales no son iguales a las infancias urbanas. Ahora sí, le voy a... Acá creo que Azucena quiere tomar la palabra. La palabra. Sí. Hola. Buenas tardes de nuevo. Yo cuento con un grupo pequeño, 10 niños, en sala plurigrado de 4 y 5 años. Yo los conozco al grupo porque ya lo tuve el año pasado. No a todos, pero a la mayoría sí.
y es un grupo homogéneo. Está formado por pequeños que tienen características comunes. Viven en una zona rural, que es un asentamiento que debe tener 200 metros más, ¿no? Donde comparten todos ellos, porque comparten tanto la escuela como la vida cotidiana de todos los días. O sea que el juego y la crianza es común para ellos en todo. Comparten todo, hasta le puedo dar un ejemplo. Si la mamá va a lavar la ropa, hay una sequía, y la mamá va a lavar la ropa en la sequía, y todas las mamás de ahí, de madre vieja, lavan la ropa en la sequía y ellos comparten eso. Mientras mamá lava ropa, ellos juegan, en época de invierno juegan a la orilla de la sequía, y en época de verano, ellos se bañan mientras la mamá lava la ropa, por ejemplo. Y sí, son respetuosos, también son tímidos, y carecen de algo fundamental ese lugar, de agua potable. Es un lugar que uno dice, no, ¿dónde está? 10 kilómetros de Güemes y no tienen agua potable. Ellos juntan el agua, lleva el aguatero el agua, algunos juntan agua de lluvia, y bueno, y los que pueden se compran el agua mineral. Eso sería. Mi escuela tiene esa carencia que es fundamental, la falta de agua. Muchas gracias, Así que Azucena, imagínense. Muchas gracias por compartir con nosotras un poco de lo que son seguramente tu grupo de niños. Es más de lo que hoy nos estás vos contando ahora, pero la síntesis que hiciste sobre ellos nos permite, bueno, acercarnos un poquito y conocerlos. Ahora, antes, me gustaría darle la palabra a alguna compañera, algún compañero que esté y que haya traído, a ver, yo me voy a acordar que tenía medias con fichas de rompecabezas. Había una compañera que tenía, no me acuerdo, yo la vi a la media, pero no me acuerdo quién la tenía. El profe que dijo que no tenía olor. Ah, era el profe. El profe Guillermo. Entonces les vamos a dar la palabra al profe Guillermo, porque se ha ganado el premio por traer estas medias de rompecabezas para compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, yo formo parte de una escuela rural que es de plurigrado, somos personal único, contamos con la señorita de nivel inicial, que ella tiene que hacer itinerancia en otras escuelas, que es la señorita Natalia Romero, que también está aquí en este momento participando. Nuestros niños son curiosos, son traviesos, son buenos niños, ¿no? Más que nada porque se trata de la zona rural, y ahí destacamos justamente la diferencia que existe entre los que son de la zona rural y los que son de la zona urbana. Y son poquitos, comparten todo lo que se presenta tanto para ellos como también para los niños de primaria. Tal es así que durante el año anterior había llegado material para el nivel inicial, y que justamente eso lo han compartido con todos los chicos de la parte de la primaria. Son 12 alumnos los que forman parte de nuestro plantel, y es una muy linda experiencia. Nosotros también hicimos un curso hace 2 años atrás aproximadamente en la ciudad de Salta, en donde vimos muchas cosas que se pueden aplicar para el nivel inicial. Y eso nos ha puesto, digamos, en un nuevo desafío, ¿no? Que nos ayuda mucho más a comprender cómo se trabaja con los chicos del nivel inicial y cómo es la articulación que se tiene que dar entre la salida del nivel inicial y pasar a la primaria. Pero en la zona rural no cuesta mucho eso, porque, como le digo, comparten todo durante todos los días, durante todo el año. Muchas gracias, profe Guillermo, por compartir con nosotros. Y sí, esta es una de las grandes características de las infancias en zonas rurales, ¿no? La independencia y autonomía con la que ellos se manejan desde que son muy pequeños. A mí me ha tocado
tener a cargo un grupo de niños de la sala de 3 años, y uno pensaría, estando en un contexto urbano, que son niños a los que les va a costar este proceso de adaptación, de permanecer en un espacio diferente, en el que no están sus padres o sus cuidadores. Sin embargo, en estos contextos, como usted lo plantea, los niños son muy independientes. A mí me llamó mucho la atención en aquella oportunidad ver un niño de 3 años que estaba a cargo de otro niño de 5 años, y ver cómo ellos se desenvolvían de manera autónoma. Nunca presentó ninguna digamos, dificultad para poder quedarse, inclusive ellos hacían en algunas oportunidades la jornada completa. Y esta es una de las características fundamentales de la infancia, de las infancias de las zonas rurales, ¿no? La independencia y la autonomía con la que ellos se manejan en su vida cotidiana. Así Ahora es, señorita. Así es, le quería agregar esto de la independencia con la que se manejan los niños, ¿no? El horario es a las 9 hasta las 12, pero nuestros niños, ellos quieren estar temprano, y la mayoría, como son hermanos de los otros chicos de primaria, ellos llegan a las 8. Y comparten con nosotros toda la jornada. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema, al contrario, los recibimos muy bien, y estamos muy contentos de poder contar con ellos desde el inicio de la jornada escolar. Son poquitos, entonces son siempre bienvenidos. Bien, bien. Muchas gracias. Ahora... Mira, Katy, te interrumpo. Acá en el chat, Sara Noemí Flores te comenta, dice, trabajo en una escuela de etnia Coya. Los niños son muy respetuosos, les encanta asistir al jardín, viven la mayoría a 40 minutos, caminando lo hacen todos los días. Es cierto que se ve la responsabilidad de los hermanitos mayores que se encargan de los menores, forman parte de la cultura el ayudar a los padres desde pequeños, siempre desde el nivel inicial, dando de conocer a sus derechos y compartiendo folletos con los padres para que tomen conciencia de sí mismos. Bien. Eso te compartían en el chat. Otro dice, mis alumnos son humildes, Lorena Verónica Torres nos dice, mis alumnos son humildes, respetuosos, alegres, muy tímidos, siempre dispuestos a trabajar. Muy bien. Me gusta mucho esto que nos estaba contando, lo que nos estabas leyendo, Cari, porque si bien nosotros somos docentes, somos la cara del Estado en ese lugar, en esa escuelita que está en algún lugar del cerro, en algún lugar de la selva, nosotros somos quienes representamos al Estado, ¿no? Y como tal nos corresponde a nosotros dar cumplimiento a todos los derechos de los niños, porque esa es nuestra obligación, es una de nuestras tareas. Sin embargo, nosotros no podemos llegar a estas instituciones y tratar de imponer nuestras propias prácticas culturales, nuestras propias experiencias, nuestra propia mirada, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Se tratan de contextos rurales complejos, con comunidades que son diferentes a la mía. Entonces, siempre con cuidado, con cautela, vamos a ir tratando de a poco, como decíamos antes, de ir incorporando, ¿no?, estas nociones de infancia con sujetos de derecho que deben ser cumplidos y respetados. Y estos derechos a la vez trae aparejado responsabilidades por parte de los adultos quienes son los que deben dar cumplimiento a los mismos. Bueno, Susi Zambrano también nos dice, mis niños son cariñosos cuando conocen a la persona, pero son tímidos cuando llega alguna persona extraña, respetuosos, son creativos y una vez a la semana les encanta cocinar, como realizar maicenitas, gelatina, preparar leche, flan, son muy independientes en la higiene. En la ruralidad se ve la importancia de la figura del docente, porque es donde ellos van a crear ese vínculo que quizás no lo tienen en la casa, lo va a crear con el docente. Es al docente al que le va a tener más cariño, más afinidad o más, va a crear ese vínculo familiar. Bien, vamos a dar lugar a una persona más para que nos pueda compartir su experiencia con las infancias rurales, y va a ser, a ver si recuerdo, alguien que tiene medias con rayas de colores,
Es blanca, fondo blanco con rayas de colores. Hay una persona que me mostró una media blanca con rayas de colores. Hola, hola. ¿Sí? ¿Quién es la dueña de la media blanca con rayas de colores? Lucía. Ujú. Yo presento la mía y no sé si la habrán visto, mi media. Ujú. Lucía, ¿nos querés compartir vos? Hola, hola, no te escucho. Profesora Nosotros Lucía. sí te escuchamos a vos, Lucía. Profe Lucía, Bueno, ¿vos nos ¿sabés que podés yo escuchar? quería compartir con ustedes? A ver, Yo soy maestra la maestra de mía nivel es... inicial. A ver, quiero verlo. Claudia, vas a hablar en segundo lugar, ¿te parece? Ahora vamos a escuchar a Lucía y después que hable Claudia. A ver, Norma Graneros es. Norma Graneros es la que tiene la media de color. Perdón, Norma Graneros. Primero le damos la palabra a Lucía y después le damos el lugar, profe Norma. Está bien, está bien. A mí me molesta que no me hagan participar. Hola, soy la señora Lucía. Trabajo en la escuela número 4627 y 4812 de Pablo Apique, Apolinario Sarabia, Antas. Y bueno, sobre las características de mis niños es una comunidad evangélica. Cuando llegué a trabajar hace 9 años ahí, me sentía media rara porque tenían todas sus condiciones ellos para trabajar. Los papás eran muy tímidos, no lo dejaban que los niños participen en ningún número de la escuela y todo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron teniendo la confianza en la escuela, porque antes había una comunidad evangélica, era un estado privado, entonces era como que más que se habían dedicado a evangelizar a los niños, no a los contenidos de aprendizaje. Pero bueno, tengo un grupo, poquitos alumnos, soy itinerante en 2 escuelas, pero ellos son capaces de trabajar, son niños soñadores, son creativos, son libres, responsables, curiosos, y lo que más valoro es el sacrificio que hacen todos los días para llegar a la escuela. Yo los recibo a las 8 de la mañana porque la mayoría de los papás tienen los niños en la escuela primaria, pero ellos tienen que venir a caballo, en moto, 20 a 30 kilómetros. Para dejarlos en el jardín, no puede ser que vuelvan después otra vez a traerlos al jardinero, así que yo a las 8 de la mañana estoy con ellos hasta las 12:30. Es muy lindo trabajar con estos niños en las escuelas rurales, y más que nada ahora con este tiempo de pandemia, que es un gran acompañamiento de la familia. Pero estoy muy contenta con lo que están trabajando. Gracias, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien le está vibrando el celular? Ahí está. Muchas gracias, profe, por compartir tu experiencia y tu grupo de niños. Ahora le damos lugar creo que había 2 graneros, teníamos a Norma y teníamos a Claudia Graneros. Sí, teníamos 2, por eso nos confundimos, teníamos a 2. ¿Alguna de las 2, Claudia o Norma Graneros, quieren participar en este momento? Le damos la palabra. Yo soy Claudia. Ahí yo, está. Norma. Hola, Claudia, ¿vos hablas? La palabra. Te damos la palabra, Claudia. Bueno, yo trabajo en la escuela trabajo en 3 escuelas. En la escuela de Lagunita, Población y Pringle. Bueno, yo soy una maestra que se levanta temprano para poder llegar a la escuela como los chicos, y a veces llego con los chicos a la escuela. Así que estamos esperando que nos abran el portón. Y no le podemos decir que nos vayan más tarde porque, pobre, ellos a veces van en moto, caminando,
y bueno, también tienen el mismo sacrificio que la señorita. Bueno, es un grupo muy lindo, inteligente, compartir con la escuela. Mi directora de la escuela siempre le gusta hacer rompecabezas, hacer, qué sé yo, obra de teatro, la hora que estamos tomando el té, que compartamos todos. Los niños se desenvuelven bien, les gusta jugar mucho en el patio, y yo creo que los papás, les gusta integrarse en el jardín. Y ellos lo que más les gusta, como yo soy maestra itinerante, es que cuando yo estoy en la escuela, así que es un grupo muy lindo, no tengo que decir de los niños, creo que aprendo con ellos y ellos aprenden conmigo. Les gusta bailar, no sé, son muy, muy independientes. También les gusta cocinar, a veces también cocinamos, hacemos postres. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Ajá. Y bueno, los chicos también, algunos se transportan caminando, otros en moto, y a veces esperan el colectivo que pasa a las 6 de la mañana. También tenemos problemas con el agua. A veces tenemos agua y a veces no. Y bueno, eso nada más. Y que los extraño, la verdad que estoy extrañándolo mucho, los chicos ya. Muchas gracias, Claudia. Muy, muy lindo lo que nos estás contando, cómo podemos, a través de tus palabras, podemos ir vislumbrando, ¿no?, ese lazo que lográs crear con el grupo de niños, no solamente con los niños, sino también con las familias. Sí, así, yo creo que la escuela rural se trabaja así, ¿no? Mucho con los papás, con todo, es un grupo. La verdad que es una familia. Yo ya me hago familiar porque yo vivo con ellos ya todos los días. Nos encanta el trabajo que estás realizando y te animamos a que lo continúes, porque nos parece que es una excelente forma de abordar estos contextos rurales en donde los niños son muy pequeños y desde 3, 4 y 5 años, para brindarle una experiencia educativa de calidad. Ahí lo escuchaba un director que decía que los niños de jardín llegan a las 8 de la mañana. Es verdad, llegan re temprano y compartimos desde temprano, de las 8 de la mañana, el izamiento de la bandera, el desayuno, todo, así que no tenemos horario nosotros, como los chicos de la escuela urbana. Es que es exactamente la misma situación que nos planteaba nuestra colega Carolina, cuando hablaba de esto, ¿no?, de cómo los niños se trasladan desde sus casas, desde sus hogares, hasta las instituciones educativas. La cuestión normativa nos plantea una situación en donde nos dicen que se deben cumplir tales horarios en determinados momentos, en determinados espacios, pero muchas veces estos marcos legales, normativos, no logran atender a la diversidad con la cual nosotros nos vamos a encontrar en estas instancias rurales, en estos contextos complejos. Es una cuestión, digamos, donde no coincide nuestra realidad con el marco, con lo que nos plantean muchas veces los marcos normativos, pero es una realidad y existe lo que ustedes nos están planteando, esto de que los niños llegan a las 8 de la mañana, cuando en realidad deberían llegar a las 9, pero es una cuestión propia del contexto. Ahora sí, Norma, te damos la palabra. Buenas tardes, soy de la Escuela 4615, paraje Ojo de Agua del Departamento de General Güemes. Tengo un grupo de niños de 3, 4 y 5 años. Es un grupo heterogéneo. Algunos tímidos y miedosos, otros curiosos, creativos. Trabajando con ellos ya este sería el 3er año, porque desde los 3 años que los tuve. Viven en diferentes fincas y ellos vienen con sus hermanitos, porque el papá, la mamá no los puede dejar, porque ellos, al ser trabajadores rurales, tienen que cumplir su horario de trabajo, así que llegan a veces
7:45 y se van 1:20 porque ellos almuerzan en la escuela. Izamos bueno, y al principio llegamos a izar la bandera, y bueno, ahí se terminó todo porque empezó la pandemia. Pero son creativos, son participativos, y preguntamos si qué se parecía a nuestra infancia. Se parece mucho a mi infancia. ¿Saben por qué? Porque yo fui a una escuela rural. Y, por ejemplo, yo cuando veo a un niño tímido, me hace acordar a mí. Entonces, yo lo veo y trato de sacarlo, de buscar la forma de que él se salga de esa timidez, porque ese niño tímido es muy creativo a través de la expresión corporal, a través de la pintura, a través del juego, y es una experiencia muy linda. Es todo cuanto tengo que decir. Gracias, profe Norma. Muchas gracias, profe Norma. Es lo que quería destacar de todos los mensajes que están colocando en el chat, de las discusiones que tuvimos con los profes que hablaron, esto de lo afectivo, de lo sentimental, de cómo ellos nombran a sus grupos, ¿no? Con este afecto, que los chicos son cariñosos, respetuosos, y bueno, más en esta situación de pandemia que los tenemos lejos, a algunos cerca porque se pueden conectar un poco con nosotros a través de WhatsApp, pero esto en este momento de extrañar a nuestros niños, de tenerlos en nuestras salas, de poder compartir el día a día con ellos, bueno, lo afectivo es lo que nos emociona, ¿no? De nuestros alumnos. Y además porque lo que veníamos planteando esto del concepto de infancia nos significa mucho también, porque nosotros fuimos niños, niñas, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo fuimos construyendo nuestras experiencias sobre las infancias, y eso se pone también en crisis en estos momentos cuando uno comienza a recordar esos pasos que nosotros tenemos por las infancias porque han quedado en nosotras, ¿no? Forman parte de nuestras vivencias y de cómo vemos el mundo también. Y como también pensábamos al principio, empezar a reflexionar y a preguntarnos y a cuestionarnos sobre las infancias es fundamental porque nosotros trabajamos con ellas, ¿no? Y de alguna manera nuestra parte de infancia está ahí y se pone en juego cuando empezamos a pensar y programar la enseñanza, ¿no? Entonces me pareció muy, muy valiosa el último aporte de Norma, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Estamos todos, cuando hablamos de infancias, nosotros también ponemos en juego nuestras propias infancias, ¿no? Y de ahí también, ¿no? Pensarlas y analizarlas, ¿no? Y reflexionarlas, cómo fueron nuestras infancias y qué cambiaríamos también, ¿no? Qué gracias. Bien. A partir de todo lo que ustedes fueron... sí, tengo micrófono. A partir de todo lo que ustedes fueron expresando, también se fue denotando las características propias del contexto y propias de la institución. Tenemos que tener en claro que va a haber muchas situaciones, como la falta de agua, la ausencia de espacios apropiados y adecuados para la atención de niños, son situaciones sobre las cuales nosotros no vamos a tener control, y en muchos casos quizás nunca vamos a lograr una transformación, quizás nunca logremos que en ese espacio llegue agua potable corriente, como sería digamos, un anhelo que nuestros niños pudieran acceder. Pero sobre lo cual sí vamos a poder tener control es de nuestra oferta pedagógica específica. Ustedes son docentes especialistas en las infancias, se han formado para atender y educar a las infancias. Entonces, a partir de esto, de nuestra presencia en estos nuevos espacios rurales complejos, es donde vamos a ir realizando este proceso de transformación en pos de una igualdad educativa, ¿no? Tratando de disminuir estas brechas, estas diferencias que existen entre los diferentes tipos de infancia que hoy tenemos en la actualidad.
muchas veces infancias que están atravesadas por los medios de comunicación, infancias que están atravesadas por el trabajo infantil. Son múltiples las cuestiones que atraviesan las infancias y que van a depender del contexto sociocultural y político en donde éstas se encuentren. Y como para ir cerrando un poco el encuentro de hoy, me gustaría leer el aporte que realiza nuestra directora general, María Enriqueta Suárez, que nos plantea en el chat. Y me parece que refleja el trabajo que ustedes están haciendo en estos contextos rurales. Una intervención adecuada en un momento adecuado puede reforzar el desarrollo, interrumpir ciclos intergeneracionales de desigualdad y brindar a cada niño un comienzo justo en la vida y en cualquier contexto social. Y esto refleja lo que ustedes están haciendo en estos momentos, en estos contextos. La presencia de ustedes marca un cambio, va a marcar una transformación, pero no se va a ver en el día de hoy o mañana, sino que va a ser una transformación a largo plazo que requiere el desarrollo de todo un proceso. Y ustedes son quienes van a llevar a estos lugares esta transformación, estas ideas de infancias como sujetos de derecho, y de a poco vamos a ir logrando disminuir estas diferencias con respecto al acceso a la igualdad educativa. Profesora, ¿puedo hablar un poquito? No me sale tu nombre. No, soy Ana, ya lo voy a cambiar, ahí dice tú. ¿Ana Alarcón? Sí, Ana Alarcón. Sí, le damos la palabra a Ana. Yo soy directora de una escuela urbana, que es la escuela sede, y 3 escuelas rurales. Y tengo la gran satisfacción de decir de que trabajando en equipo, este año me hizo ver muchas cosas, o sea, conozco tanto de lo rural como de lo urbano, ¿no? Pero yo creo que acá lo importante es, todo va a depender de la práctica docente y del ánimo y las ganas que le pongamos, ¿no es cierto?, para salir adelante. Y desde un principio, cuando esto ocurrió, este momento tan difícil que estamos pasando, yo también me dio mucho miedo y muchas cosas, pero traté de motivarlas al núcleo para que pudieran trabajar en equipo. Y cada vez que motivábamos o veíamos algún curso o algo que para capacitarnos, yo creo que nos iba aumentando las ganas de poder salir adelante. Entonces eso nos ha permitido, yo creo que de ahora en más la práctica docente en la zona rural, con aquellos niños que son tan tímidos, pero son creativos, son tan tiernos, ¿no? Y que vos día a día los mirás, que se sorprenden de todo. Cuando el año pasado fue la muestra del programa Conectar, yo ahí me quedé fascinada porque cada vez que iba a una escuela rural, los veía participar con muchas ganas. Son niñitos muy activos, han querido jugar con la robotita, participar en diferentes juegos. Las chicas hicieron videos. Y bueno, y este año nos ha servido para ver de cómo nos podíamos conectar. A Dios gracias, en las 3 escuelas rurales se ha logrado no el 100% de conectividad, pero mis docentes se conectan con sus alumnos y no están teniendo tanta dificultad, ¿no? Y bueno, y se ve la posibilidad de aquellos niños que no tienen celular o el papá que no puede participar también de llegar de otra manera a través de la televisión, de la radio. Y me encantó esto de hablar de la ruralidad, de las infancias, me parece muy importante. Pero lo más importante es que nuestras docentes pongan en práctica todo el amor y el empeño que tienen y la dedicación, porque realmente sale de corazón nuestra vocación por aquellos niños. Y creo que día a día nos hemos ido mejorando.
y pienso que vamos por más. Nada más, profe. Así es, muchísimas gracias. Es así, somos nosotras las encargadas de generar estos cambios en pos de un bienestar de nuestros niños. A mí me gustaría que esto no quede acá solamente de manera oral. Vamos a recuperar también lo que ustedes estuvieron escribiendo en el chat, como nosotros ya les dijimos en un primer encuentro, que nuestro objetivo es la construcción de un documento orientador que nos va a servir a todos nosotros los que estamos hoy acá para volver a recuperar todo lo trabajado en el curso, sino también va a ser de utilidad para aquellas nuevas docentes que en un futuro se vayan a incorporar a estos contextos. Esto es una gran carencia que tenemos nosotros en el ámbito rural, que no tenemos información, bibliografía específica. Esta va a ser la primera propuesta que surge desde nuestra provincia para mejorar y fortalecer, ¿no? Como dice el nombre de nuestro curso, fortalecer las instituciones rurales. Vamos a dejar planteada en el foro la misma consigna, pero vamos a agregarle un poco más de análisis con respecto a la teoría, un poco más de análisis que tenga que ver con el contexto político, histórico y cultural que estamos hoy atravesando para poder definir a la infancia y también establecer una relación con las infancias que hoy tenemos nosotros en nuestra sala. Eso lo vamos a hacer a partir de la próxima semana, porque vamos a esperar a que todos ustedes, lo que primero que vamos a hacer es solucionar este problema de acceder a la plataforma, que es lo que, por ese motivo le pedimos hoy a todos ustedes que nos dejen el nombre completo, el documento y el correo para poder solucionar la dificultad del acceso a la plataforma de muchos de ustedes que hoy están participando en este curso. Eso lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. Así que recuperamos lo trabajado el día de hoy para dejarlo plasmado, escrito en la plataforma. Desde ya queremos agradecer a cada uno de ustedes la presencia, la disposición, el entusiasmo por participar, por aprender juntos, porque este es un proceso que estamos realizando todos en conjunto. Sin nada más que decirle, agradecemos la presencia, la participación, la predisposición. Y le damos la Muchas palabra gracias, a chicas. profesora. Muchas gracias. Nos vemos el próximo encuentro, entonces. Cariños para todos. El viernes 16 de octubre los esperamos a todos a la misma hora por el mismo canal. Saludos. Gracias. A las 4 de la tarde. Bueno, hasta luego. Gracias. Hermoso todo. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. La media, profe. Chao, que terminen bien su viernes. Buen fin de semana. Que tengan un lindo fin de semana. Buen fin de... Chao, profe. Igualmente para ustedes, que lo pasen lindo. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao. Chao, Raquel. Chao, Patricia. Buen fin de semana para todos. Hermoso. Muy buen fin de semana, muy lindo. Chao, Natalia. Feliz fin de. Chao a todos. Que te vaya bien. Chao, gracias. Chao, Sandra, Patricia.
No, venía a seguir con tu tarea. Meta. Meta, continúa. Mira, hay que cortar la grabación. Exacto, eso estaba pensando en la gente de